¿Alguna vez has visto a alguien menos capaz que tú recibir un ascenso, una oportunidad o la vida que tú tanto deseas? En ese instante se siente como si alguien te apagara el sonido. Trabajas duro, vas a la oficina sin faltar, te entregas durante años. Entonces, ¿por qué eligen a otro? La verdad más dolorosa es que, a veces, el problema no es la pereza, sino que no aprendiste lo suficientemente rápido para alcanzar el momento justo. Las oportunidades son como un cohete, despegan a toda velocidad y, si no estás listo, solo alcanzas a mirar. No es porque seas malo, y mucho menos porque no te esfuerces. Mucha gente trabaja muchísimo, pero repite la misma habilidad cada día, hasta que la experiencia se convierte en costumbre. Mientras tanto, el mundo cambia las reglas, cambia la tecnología, cambia los estándares. Y cuando por fin aparece la oportunidad real, un puesto nuevo, un proyecto grande, una puerta que solo se abre por unos segundos, quien gana no es el que está más cansado, sino el que ya estaba preparado. Puedes esforzarte todo un año, pero si te falta una sola habilidad en el momento exacto, pierdes el salto que podría cambiarte la vida. Víctor es el tipo de persona en la que todos confían. Puntual, constante, sin quejarse. 8 años seguidos como coordinador de logística. Maneja pedidos, llena formularios, responde correos con plantillas ya hechas, día tras día, todo igual. Por fuera, Víctor está bien. Pero por dentro, está detenido. No es pobre, no sufre, está lo bastante cómodo como para no obligarse a cambiar. Y esa comodidad sin hacer ruido lo fue encerrando, hasta que, cuando llegó la verdadera oportunidad, ya no alcanzó a dar el paso. Si alguna vez te has sentido bien pero atrapado, comenta un 0 para que sepa que estás aquí. Ese fue el momento en que Víctor se dio cuenta de que había dejado caer la versión de sí mismo que antes soñaba en grande. Una noche, Elena, su esposa, no lo reprochó, solo le preguntó suavemente: ¿te acuerdas cuando recién te graduaste y cada noche leías libros de negocios? Decías que ibas a construir algo más grande. Víctor sonrió con incomodidad y lo apartó con un gesto. ¿Eso era antes? Ahora la vida es distinta. Además, yo estoy bien. Pero justo ese «estoy bien» fue como una manta tibia cubriendo una ambición ya fría. La verdad no era que a Víctor le faltara tiempo, sino que poco a poco había dejado de aprender. Dejó los libros porque estaba cansado, dejó los cursos porque no servían, dejó los seminarios porque era perder el tiempo. No se derrumbó en un día. Retrocedió milímetros y lo llamó madurez. Y entonces apareció el primer cohete. Un martes por la mañana, el CEO reunió a toda la empresa y anunció la expansión al sudeste asiático. Necesitaban a alguien que liderara la logística internacional, construir la cadena de suministro desde cero en 6 países. El corazón de Víctor se aceleró. Ese era el sueño que había guardado por más de 10 años. Pero después, el CEO leyó los requisitos: tecnología moderna de gestión de supply chain, análisis de datos para pronósticos, normativas de comercio transfronterizo. Esa noche Víctor abrió el portátil y miró la lista de habilidades como si fuera un idioma extranjero. En su empresa seguían usando hojas de cálculo, y él llevaba 8 años repitiendo lo mismo. Se quedó inmóvil. Luego cerró la computadora, y en ese instante supo que iba más lento que la oportunidad. 3 días después, la compañía anunció a la persona elegida. Una empleada nueva, apenas 2 años en la empresa, casi una década más joven que Víctor. Ella no tenía 8 años de antigüedad, pero sí tenía lo que a Víctor le faltaba: certificaciones en tecnología de cadena de suministro, conocimientos de cumplimiento comercial y el hábito de aprender todos los días. Víctor se quedó quieto en su escritorio, viendo los apretones de manos y las felicitaciones pasar como viento mientras él se sentía detrás de un vidrio, afuera de todo. Esa noche no condujo a casa de inmediato. Se quedó en el estacionamiento, apagó el motor, apagó las luces, escuchó la radio sin escuchar nada. Y susurró una frase que le heló la sangre. Yo me hice esto. No fue mala suerte. No fue injusticia. Fue que había dejado de crecer. Si alguna vez te pasaron por encima porque no alcanzaste a prepararte, comenta un 1 para que sepa que no estás solo. Después de ese tropiezo, Víctor ya no quería quejarse. Quería entender por qué hay personas que despegan como un cohete, mientras él se queda atascado en la tierra. El fin de semana fue a ver a su suegro, el señor Sullivan, un exdirector de operaciones ya jubilado, el hombre que alguna vez construyó un sistema logístico a través de 4 continentes. Sentados en un banco de piedra en el parque, Víctor lo contó todo.
8 años repitiendo lo mismo, una oportunidad que pasó volando, la sensación de haberse quedado atrás. El señor Sullivan escuchó en silencio, no lo consoló, no lo regañó. Cuando Víctor terminó, Sullivan solo recogió una ramita, trazó en el suelo una línea recta y larga, y de repente la levantó con un giro brusco como la cima de una montaña. La carrera, dijo, no es una línea recta, es un salto. Señaló el tramo recto y explicó. Esto es el tiempo quieto, todo estable, todo repetido, todo aburrido. Aquí es donde la mayoría se deja llevar. Luego tocó el tramo que subía de golpe. Y esto es el punto de palanca. Una oportunidad, una crisis, un cambio en la industria, una puerta que solo se abre por unos segundos. Víctor contuvo la respiración. Sullivan continuó. El que despega no es quien más se revienta durante el tiempo quieto, es quien más aprende. Cuando aparece el punto de palanca, ellos ya llevan mucho tiempo al lado de él, con la mano puesta en la palanca. Y ahí, Víctor lo entendió. Había atravesado años quietos sin prepararse para nada. Sullivan lo miró fijo y soltó una frase como un clavo. Tú no eliges cuándo despega el cohete, pero sí eliges si estás arriba o no. Víctor preguntó, ¿y cómo me subo? Sullivan respondió, aprende antes de necesitarlo. No esperes a que llegue la oportunidad para entrar en pánico. Prepárate en los días más normales, cuando nadie te mira, nadie te aplaude, nadie te obliga. Y remató, marcando cada palabra. Cada día que aprendes un poco más, pones un ladrillo en la plataforma de lanzamiento. Cuando el mundo cambie de dirección, otros entrarán en caos, y tú subirás con calma. Si tú también quieres subirte al cohete de tu vida, comenta. Yo empiezo hoy, para comprometerte contigo mismo. El señor Sullivan abrió una libreta pequeña con las esquinas gastadas y escribió 3 principios, como si fueran un mapa para salir del bucle. Principio 1. Aprende antes de necesitarlo. Cuando aparece la oportunidad, ya es demasiado tarde para empezar. Lo que aprendes en tiempos tranquilos es lo que te salva cuando llega la tormenta. Principio 2. Cuando aparezca el punto de palanca, aprende 5 veces más rápido. No es aprender si te queda tiempo, sino aprender como si un segundo de retraso te hiciera perderlo todo. Leer, preguntar, hacer, fallar, corregir, sin parar. Principio 3. Escanea siempre el horizonte. Lee noticias del sector, observa tecnología, políticas, mercado, porque las oportunidades siempre mandan señales antes de llegar. A Víctor se le calentó la cara al escucharlo. Llevaba años viviendo sin levantar la vista al cielo. Y al final, Sullivan no se quedó en teoría. Le puso un reto de 6 meses. Cada día, dijo, vas a dedicar 1 hora a aprender algo relacionado con el futuro de tu industria. Tecnología de cadena de suministro, análisis de datos, comercio internacional. No lo que haces hoy, sino lo que vas a necesitar cuando el mundo cambie de dirección. Víctor dudó. ¿1 hora? ¿De verdad sirve para algo? Sullivan sonrió. 1 hora al día son 365 horas al año. Casi 9 semanas de trabajo que nadie te paga. Mientras otros se ven unos capítulos más, tú estás acumulando un título nuevo. Y cerró con una frase que le quedó clavada. Cuando despegue el próximo cohete, tú no vas a estar otra vez en el estacionamiento. El lunes siguiente, Víctor llegó a la empresa 30 minutos antes. Pero esta vez no abrió el correo ni se lanzó a lo de siempre. Abrió un curso sobre sistemas de gestión de cadena de suministro. Los términos extraños le punzaban la cabeza. El software nuevo lo confundía. Y su viejo ego le susurraba una y otra vez. Déjalo. Es demasiado difícil. Pero Víctor apretó los dientes. Cada vez que quería rendirse, recordaba ese momento viendo a otra persona recibir la oportunidad que él había soñado. Y entendió algo. Esa incomodidad era la señal de que estaba creciendo. Y si aguantaba hoy, mañana sería más fuerte. Si tú también estás decidido a empezar de cero, comenta. Yo no me rindo. Para recordarte seguir adelante. El primer mes fue una guerra de verdad. Víctor empezó a despertarse 1 hora antes, estudiando antes del trabajo, cuando la mente todavía estaba fresca. Por la noche, en vez de dejarse caer frente al televisor, se sentaba con el manual, los videos de clase y ejercicios que lo hacían fallar una y otra vez. Elena notó el cambio con claridad. La casa estaba más silenciosa, pero los ojos de Víctor brillaban más. Una noche ella miró el libro en sus manos y susurró. ¿Volviste a leer? Víctor no sonrió mucho. Solo respondió, estoy pagando mi propia deuda, los años que desperdicié. No lo dijo para quejarse, sino como un juramento. No estudiaba para demostrarle nada a nadie.
Estudiaba para no volver a arrepentirse cuando la oportunidad tocara la puerta otra vez. En la empresa, la reacción no se parecía a la de casa. Algunos compañeros miraban a Víctor como si fuera alguien con demasiado tiempo. ¿Para qué estudias software de supply chain si aquí ni lo usamos? Otros incluso se reían. Mejor haz bien tu trabajo actual. Antes, Víctor se habría picado y habría vuelto al bucle seguro. Pero esta vez recordó una frase exacta. Aprende antes de necesitarlo. Solo contestó, corto y firme. Ahora no, pero llegará el día en que sí. Y siguió estudiando en el descanso del almuerzo, llenando su cuaderno de notas, obligándose a analizar números que antes solo miraba por encima para salir del paso. Ahí entendió una verdad incómoda. Cuando empiezas a crecer, te van a malinterpretar, y si te detienes a explicarte ante todo el mundo, te quedas sin tiempo para avanzar. Para el tercer mes, algo empezó a encajar. Esos reportes logísticos que antes mareaban a Víctor comenzaron a tener sentido. Leía tendencias, detectaba cuellos de botella, entendía por qué aquí se retrasaba y allá se disparaban los costos. Terminó 2 certificaciones profesionales estudiando en el almuerzo y los fines de semana. Pero lo más importante fue el cambio de mentalidad. Víctor dejó de trabajar por costumbre y empezó a ver el sistema. Detectó desperdicios que en 8 años nunca había notado. Rutas de entrega demasiado enredadas, procesos de revisión repetidos, datos ingresados a mano con alto margen de error. Y por primera vez, llevó soluciones a su jefe. El gerente lo miró sorprendido. «Víctor, ¿de dónde sacaste estas ideas?» Víctor respondió simple, «De estudiar». A partir de propuestas pequeñas, Víctor empezó a crear cambios reales. No exigió una reforma enorme que asustara a todos. Eligió mejoras lo bastante ligeras como para que la empresa las probara de inmediato. Rediseñó rutas de transporte interno usando datos de distancia y tiempos de entrega. Eliminó vueltas innecesarias, redujo consumo de combustible. Implementó un sistema de seguimiento más simple para disminuir la carga de ingreso manual, y con eso bajaron de forma clara los errores de entrega. Los resultados no hicieron ruido, pero obligaron a todo el equipo a mirarlo de nuevo. ¿Cómo es que nadie había pensado esto antes? Y Víctor lo entendió por fin. Durante 8 años no le faltó esfuerzo, le faltó una mirada nueva. El conocimiento nuevo le permitió ver el trabajo viejo con otros ojos. Y cuando empiezas a ver lo que otros no ven, te conviertes en alguien difícil de reemplazar. Elena vio a su marido salir a trabajar con una actitud completamente distinta. Ya no arrastraba los pies como antes. Y el jefe de Víctor empezó a preguntarle más en las reuniones. Víctor seguía sentado en la misma silla de siempre, pero sabía algo. Él ya no era el mismo de antes. Estaba construyendo una plataforma de lanzamiento en plena vida cotidiana, número a número, proceso a proceso, mediodía tras mediodía, estudiando en silencio. En el 5.º mes, Víctor leyó un artículo que le aceleró el corazón. Nuevos acuerdos comerciales estaban por firmarse con 3 países vecinos, y las proyecciones hablaban de una ola de producción y logística transfronteriza. Muchos pasaron esa noticia como si fuera un simple titular. Pero Víctor vio otra cosa. Un cohete que estaban montando sobre la base. Ahí lo entendió con claridad. El punto de palanca siempre envía señales antes de aparecer. Lo que pasa es que antes él ni siquiera levantaba la vista. Esta vez no esperó. Tomó notas, buscó más análisis y se hizo una pregunta directa. Si la empresa se expande, ¿a quién van a necesitar? La respuesta le heló la sangre. Van a necesitar a alguien que ya estuviera preparado desde antes. Víctor aceleró de inmediato. Ya no estudiaba por curiosidad. Estudiaba como si cada día de retraso le costara un vuelo. Duplicó el tiempo. Temprano en la mañana, en la noche y los fines de semana se metió a fondo. Se inscribió en un curso intensivo de Trade Compliance y normativas de importación-exportación. Leyó casos reales de empresas que se metieron en problemas por no conocer la ley. Llamó por iniciativa propia a un amigo antiguo que trabajaba en logística internacional y le preguntó detalle por detalle. Trámites, riesgos, cómo armar procesos, cuáles son los errores mortales que cometen los principiantes. Y lo más importante, Víctor dejó de tenerle miedo a sentirse tonto por preguntar. Aceptó ser principiante, porque lo comprendió por fin. Solo quien se atreve a aprender como principiante puede moverse lo bastante rápido para recibir la oportunidad como un guía, no como alguien que llega tarde. Y entonces, la tarde del viernes, el CEO volvió a convocar a toda la empresa.
El ambiente en la sala estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Los nuevos acuerdos están abriendo una oportunidad gigantesca, dijo el CEO. Vamos a expandir operaciones transfronterizas de inmediato. Necesito a alguien que lidere una task force para integrar la logística internacional. Víctor escuchó cada palabra como si oyera metal encajando en una plataforma de lanzamiento. Pero, a diferencia de la vez anterior, no se quedó sin aire. Cuando el CEO enumeró los requisitos, tecnología de cadena de suministro, análisis de datos, cumplimiento comercial, Víctor ya no sintió miedo. Sintió una calma extraña, como si cada madrugada en la que se levantó temprano, cada hora de almuerzo estudiando, cada fin de semana resistiendo, se hubiera convertido en una pista bajo sus pies. Esa noche, Víctor presentó su postulación, sin temblar, sin rezarle a la suerte. La presentó como alguien que llevaba esperando exactamente este momento. En la entrevista, Víctor ya no se apoyó en el «tengo 8 años de experiencia» como antes. Llevó una propuesta completa, un plan por etapas para integrar la logística internacional, cómo usar una plataforma de supply chain para monitorear datos, un marco de análisis para pronóstico de demanda y un checklist de compliance para evitar riesgos legales. Habló claro, sin presumir. Solo expuso como alguien que llevaba 6 meses haciendo la tarea de verdad. El comité se quedó en silencio. Su jefe lo miró como si estuviera viendo a otra persona. Víctor, tú ya no eres el mismo que estaba sentado en ese cubículo hace un año. Víctor asintió. Correcto, porque volví a ser estudiante. Y ahí se vio la diferencia con total claridad. No fue que Víctor tuviera más suerte, fue que se convirtió en la persona correcta para esa oportunidad. Víctor obtuvo el puesto para liderar la Task Force. Subió el salario, la responsabilidad cruzó fronteras, y por primera vez en 15 años estaba haciendo un trabajo difícil. Y con sentido. No ganó por ser el más inteligente ni por tener más antigüedad. Ganó porque cuando el cohete despegó, él ya estaba arriba desde antes. El fin de semana Víctor condujo hasta el parque, se sentó junto al señor Sullivan y dijo, sin adornos, el segundo cohete ya despegó. Y esta vez yo iba en él. El hombre mayor solo asintió, como si hubiera sabido el resultado desde el principio. Víctor sonrió, y en esa sonrisa había alivio, y también una promesa. No volvería al estacionamiento del arrepentimiento, nunca más. Si quieres dejar un deseo para tu propio salto, comenta 8. El señor Sullivan no celebró por mucho tiempo. Miró a Víctor y le soltó una frase que lo hizo sentir feliz, y al mismo tiempo le recorrió un escalofrío. ¿Tú crees que este fue el último cohete? No. Vendrá el tercero, el cuarto, el quinto. Luego lo explicó. El mundo va a seguir cambiando. La tecnología cambia, las leyes cambian, el mercado cambia, y cada cambio es una vez más en la que vuelves a sentir que te falta algo. La diferencia, dijo, no es si alguna vez vas a sentir que no eres suficiente. La diferencia es, cuando lo sientas, vuelves a ser alumno de inmediato, o no. Ahí Víctor lo entendió. El éxito no es una meta. Es el ritmo al que aprendes. El día que piensas, ya sé lo suficiente, ese día empiezas a quedarte atrás. Y en ese punto la historia deja de ser solo de Víctor. Y te toca a ti. Porque la lección no está en un cargo ni en un aumento de sueldo, sino en una regla. Trabajar duro no te garantiza el salto. Puedes trabajar muchísimo, constante, sin fallar, pero si cada día repites exactamente el mismo conjunto de habilidades, estás haciendo más. Pero no estás subiendo de nivel. Los saltos de verdad siempre se los quedan quienes suben de rango antes de que empiece la batalla. Quienes leen cuando nadie lee, aprenden cuando nadie obliga, entrenan cuando nadie lo exige. Y cuando la oportunidad toca a la puerta, no entran en pánico, no suplican, no apuestan a la suerte. Solo suben y dicen, yo me preparé para este momento. Y si hoy te sientes atascado, tal vez no te falte esfuerzo. Tal vez te falte una estrategia de aprendizaje lo bastante profunda como para ponerte en la plataforma de lanzamiento. Así que aquí va el reto para ti, igualito al que Sullivan le dio a Víctor, pero esta vez para tu vida. Paso 1. Desde esta semana, dedica 1 hora al día a aprender algo fuera de tu trabajo cotidiano, pero dentro de tu futuro. No es scrollear redes, no es entretenimiento, es aprendizaje de verdad. Libros, cursos, práctica, apuntes. Paso 2. Mira el horizonte de tu industria. ¿Qué tecnología nueva viene? ¿Qué política está por cambiar? ¿Qué tendencia se está formando en silencio? Elige una sola cosa y empieza ya, cuando todavía no sea popular. Paso 3.
Cuando aparezca el punto de palanca, un proyecto, una oportunidad, una puerta que se abre por muy poco tiempo, no esperes a sentirte seguro. Acelera. Aprende 5 veces más, pregunta 5 veces más, actúa 5 veces más. No necesitas saber qué cohete va a despegar. Solo necesitas construir tu plataforma cada día, para no quedarte mirando desde abajo otra vez. Y recuerda esto, Víctor desperdició 8 años en la comodidad. No lo suficientemente doloroso como para irse, no lo suficientemente hambriento como para despegar. Tú no tienes que esperar a perder una oportunidad para despertar. Solo tienes que empezar hoy. Una hora de estudio, una habilidad nueva, un paso pequeño pero constante. Porque cuando la puerta se abre, no te pregunta cuánto tiempo te esforzaste, solo te pregunta si estás listo. No te quedes en el estacionamiento del arrepentimiento, viendo a otros despegar con algo que podría haber sido tuyo. El próximo cohete se está construyendo en algún lugar de tu vida, y todavía estás a tiempo de subirte. Si eliges empezar hoy mismo, comenta y suscríbete al canal para acompañarme cada día. Y al final, recuerda, la carrera y la vida no avanzan con pasos parejos, se transforman con saltos. Y el salto que estás esperando no premia al más cansado, premia al que mejor se preparó. Desde hoy no vivas en modo cuando lo necesite, lo resuelvo. Aprende cuando todo está tranquilo, entrena cuando nadie te lo exige, observa cuando nadie se da cuenta. Porque en algún lugar un punto de palanca se está formando. Un proyecto, una oportunidad, un encuentro, una puerta que solo se abre por unos segundos. Cuando toque, tú o subes y vuelas o te quedas y te arrepientes. Así que, empieza. Ahora mismo. Una hora, una página, una habilidad. Y cuando el cohete despegue, asegúrate de estar arriba, no en el estacionamiento, mirando en silencio.